La historia industrial de España es, la verdad, una auténtica historia de superación. Es un viaje que arranca muy tarde, lleno de baches, pero que acaba, contra todo pronóstico, convirtiendo al país en una de las grandes potencias europeas. Vamos a hacer un recorrido para ver cómo ha sido posible. Ojo a este dato, ¿eh? España es la quinta potencia industrial de la Unión Europea por volumen. Puede que a muchos les sorprenda. Pero claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo un país que, como quien dice, llegó tarde a la fiesta, ha conseguido escalar hasta aquí? ¿Qué hay detrás de este número? Pues para entenderlo bien, vamos a desgranarlo. Primero, veremos una radiografía de la industria actual. Luego, viajaremos a sus difíciles comienzos. Analizaremos ese giro radical que fue la dictadura, el tremendo impacto de las crisis y la entrada en Europa. Y, para terminar, veremos el mapa de hoy y los retos que vienen. ¡Vamos a ello! Vale, empecemos por el presente, y aquí ya de entrada nos encontramos con una paradoja muy curiosa. Hoy hay muchísimos menos trabajadores en la industria que en los años 70, pero la producción es mayor. ¿La clave? Pues está en la automatización, claro, y en una productividad por empleado que se ha disparado. ¿Y qué mueve la industria española a día de hoy? Pues básicamente son tres grandes pilares. El primero, el más grande de todos, es el sector de la alimentación y las bebidas. Luego tenemos la fabricación de material de transporte con la industria del automóvil como buque insignia. Y por último, los sectores de la metalurgia y la química. La mayoría de lo que se produce, por cierto, o se vende aquí en España o va para nuestros socios de la Unión Europea. El tejido industrial del país tiene como dos caras, dos velocidades, por así decirlo. Por un lado, tenemos una inmensa mayoría de pymes, de pequeñas y medianas empresas, que se centran sobre todo en el mercado nacional y a las que les cuesta más innovar. Y por otro lado, hay un grupo mucho más pequeño, pero muy potente, de grandes empresas que son líderes a nivel mundial. Pero bueno, para entender bien este presente, tenemos que rebobinar. Vámonos a las raíces de todo, a ese momento clave en el que España, básicamente, perdió el tren de la primera revolución industrial frente a sus vecinos. Es que no fue una sola causa. Fue una especie de tormenta perfecta. Faltaba una burguesía con ganas de invertir. El carbón que teníamos era poco y de mala calidad. La mayoría de la gente vivía en el campo y apenas tenía dinero para comprar nada. El siglo XIX políticamente fue un caos absoluto, y para rematar, las minas estaban en manos extranjeras, que se llevaban el mineral fuera sin procesar. Hay una frase del historiador Jordi Nadal que lo resume de una forma brutal: el fracaso de la revolución industrial en España. Hoy en día, es verdad, los expertos lo matizan un poco, no fue un fracaso total, sino más bien un retraso muy, muy grande. Pero la frase, desde luego, capta la dimensión del problema si nos comparamos con lo que pasaba en Inglaterra o Alemania. Este arranque tan localizado, tan concentrado en unos pocos sitios, creó lo que se conoce como una España dual. Por un lado, una periferia, principalmente Cataluña con el textil y el País Vasco con el acero, que sí se industrializó. Y por otro, un interior enorme que seguía anclado en la agricultura de siempre. Ojo, porque esta división ha marcado la economía y la demografía del país durante más de un siglo. Y con esto llegamos a una de las etapas más contradictorias y determinantes de esta historia: la larga dictadura de Franco. Un periodo que se parte en dos mitades que son como la noche y el día. Van de un aislamiento económico casi total a un boom de desarrollo espectacular. Es que el giro fue de 180 grados, literalmente. Primero, la autarquía de la posguerra, España se cierra al mundo, el Estado lo controla todo, hay racionamiento, y el resultado es el estancamiento. Y luego, a partir de 1959, llegan los llamados tecnócratas, y con ellos el desarrollismo. Se abre la puerta de par en par a la inversión extranjera, al turismo, y la economía despega a una velocidad de vértigo. Pero este milagro español tuvo su cara A y su cara B. Por un lado, un crecimiento industrial masivo que sacó a millones de personas del campo y de la pobreza, creando una nueva clase media en las ciudades. Pero por otro, generó un crecimiento urbano caótico con el éxodo rural, profundizó todavía más las diferencias entre regiones y nos hizo muy dependientes de la tecnología y el dinero que venían de fuera. Y entonces, cuando parecía que la economía iba lanzada, todo vuelve a cambiar. La muerte de Franco coincide con una crisis mundial que obliga a España a una modernización industrial durísima y, por fin, a integrarse en Europa. Los acontecimientos se precipitan. En el 73, la crisis del petróleo deja claro lo débil que era nuestra industria. En los 80, para intentar frenar un paro galopante, se crean las zonas de urgente reindustrialización. En el 86, la entrada en Europa hace que la competencia sea feroz. Y ya en los 90 llega la ola de privatizaciones de las grandes joyas industriales del Estado. Y aquí hay una palabra clave, una que marcó a toda una generación: reconversión industrial. ¿Qué significó esto en la práctica?
Pues reestructurar de arriba abajo o directamente cerrar sectores enteros que ya no eran competitivos, como la siderurgia o los astilleros. ¿Fue un proceso necesario para modernizar el país? Sí, pero tuvo un coste social altísimo, con una conflictividad brutal y miles de empleos perdidos, sobre todo en el norte de España. Y todo este camino tan intenso nos trae por fin al presente. Vamos a ver cómo ha quedado el mapa industrial hoy y sobre todo cuáles son los grandes retos y oportunidades que tenemos por delante. ¿Recordamos aquella España dual del siglo XIX? Pues bueno, sigue existiendo, aunque de otra forma. Hoy tenemos áreas muy desarrolladas, como Madrid y Barcelona, ejes que están en plena expansión, como el Valle del Ebro, zonas industriales tradicionales que están en declive, como Asturias, y luego focos más aislados por el interior. Y a este mapa hay que sumarle un fenómeno global que lo ha cambiado todo otra vez, la deslocalización. Muchas empresas han movido su producción a países con costes más bajos, y eso ha sido un golpe muy duro para sectores que aquí eran muy fuertes, como el textil, el calzado o la electrónica. Entonces, ¿cuál es el plan ahora? ¿Hacia dónde se mira? Pues se habla mucho de reindustrialización, un plan que se apoya en 4 pilares. Primero, apostar a muerte por la industria 4.0, o sea, digitalización y robots. Segundo, controlar los costes, especialmente el de la energía. Tercero, potenciar la formación profesional para tener técnicos bien preparados. Y cuarto, mejorar las infraestructuras para poder exportar mejor. Y con todo esto sobre la mesa llegamos a la gran pregunta final. En un mundo cada vez más automatizado y competitivo, ¿puede esta nueva revolución, la famosa Industria 4.0, ser la clave no solo para asegurar la prosperidad de España, sino también para cerrar de una vez por todas esas brechas territoriales históricas que hemos visto a lo largo de todo este recorrido? Es una cuestión fundamental sobre la que sin duda hay que reflexionar.